guerra civil, las luchas que había en su patria, digamos, entonces se vuelve. Y encontramos una carta que él escribe, bueno, Tomás Guido él tenía muchísima correspondencia, vivía en Mendoza, una carta que escribe estando en Bruselas, que también nos hace pensar bueno, en estas preguntas hacia el final de su vida, cuando ya no estaba más en acción, digamos, qué preguntas se hace y cómo puede llegar a responder o no a lo que estaba viviendo, a cómo miraba todo el pasado. Dice: paso, en la opinión de estas gentes, por un verdadero cuáquero. Ocupo mis mañanas en la cultura de un pequeño jardín y en mi pequeño taller de carpintería. Por la tarde salgo a paseo y en las noches en la lectura de algunos libros y papeles públicos. He aquí mi vida. Usted dirá que soy feliz. Sí, mi amigo, verdaderamente lo soy. A pesar de esto, ¿creerá usted si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la misma felicidad? ¿Y sabe usted cuál es? El no estar en Mendoza. Prefiero la vida que hacía en mi chacra a todas las ventajas que presenta la culta Europa. Nos dejaba pensando estas preguntas que él se hace, ¿no? La respuesta un poco parcial que da, si realmente su dolor, su tristeza era por no estar en su chacra en Mendoza, o si tenía que ver con todo lo que él había empeñado y con qué estaba pasando ahora en América después de que él no estaba. Y el tercer y último protagonista que tomamos es Agustín de Iturbide, que, bueno, era mexicano y colaboró en la independencia final de 1821 de México. Él era un general que en principio había participado en los ejércitos que combatieron a los dos precursores que antes nombré, a Hidalgo y Morelos. Los había combatido, fueron fusilados, los intentos independentistas siguieron al mando de otros generales muy poco organizados. Finalmente Iturbide, a través de mucha correspondencia con uno de los generales, que era Vicente Guerrero, decide empezar a pelear en un momento por la independencia de México, ¿no? Cambia su actitud y lo logra, es proclamado por el pueblo emperador de México. Solamente dura unos meses en el cargo porque después otros generales hacen una conspiración, lo exilian, él después en un momento quiere regresar, sin saber que había una pena de muerte sobre su vida, vuelve y lo fusilan. Y él, una de las cosas que logra hacer es, cuando declara la independencia, es redactar un plan de Iguala, que es un documento muy importante para México, donde él, bueno, dice esto, claramente que lo que se pretende es la independencia absoluta de España, de cualquier otra nación, y pone algunos puntos que son interesantes, que acá tomamos algunos. Dice: la religión católica apostólica romana será sin tolerancia de ninguna otra la que adopte la nueva nación. Propone la absoluta independencia de este reino, propone un gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país, y al final dice: Fernando VII, el rey, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante, serán los emperadores, para hallarlos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la prisión. Digamos, él contempla, declarando la independencia, que si hay algún problema, si hay una imposibilidad, digamos, de organización propia, Fernando VII o alguien de su dinastía podría volver a tomar, ¿no?, el poder, el gobierno. Es una figura muy controvertida en México. Muchos no lo reconocen como alguien que colaboró en la independencia, digamos, por esta particularidad de declararse emperador, esto que podría parecernos un poco ambiguo, bueno, decir que si el pueblo no puede organizarse, podría volver el rey a quien estaban declarando la independencia. Él, cuando declara la independencia, también se jacta un poco de haber llegado, porque así fue, sin derramamiento de sangre, sin demasiadas luchas, como si había sido en 1810 lo que quisieron hacer los dos sacerdotes. Y bueno, nos llamaba mucho la atención esto de que él no se propone en última instancia como por ahí había sido más claro, por ejemplo, en Bolívar, como alguien que tendría que gobernar y organizar al pueblo. Deja en suspenso, digamos, que podría ser también un rey.
es, bueno, es un protagonista del que tendríamos, hay que seguir leyendo y buscando porque también es un poco difícil, porque los mismos historiadores mexicanos no lo rescatan mucho en la propia historia. Y antes de pasar a la última sección, una breve aclaración como cronológica de qué pasó después de estas independencias que se lograron en distintas fechas. Se va a dar en la mayoría de las incipientes naciones, porque lo que pasó fue que las independencias terminaron constituyendo muchas repúblicas, ¿no? De lo que antes era toda una unidad, muchas repúblicas que son las que nosotros conocemos hoy. Entonces eso significó una gran fragmentación y también muchísimas guerras civiles en la mayoría de las nuevas repúblicas. ¿Por qué? Porque aparecen estos caudillos, no estando muy claro cómo organizarse, quién tomaría el poder. En casi todos los países se da el mismo fenómeno del caudillismo. Nosotros en Argentina conocemos el caso de estos líderes que aparecen, ¿no? Y bueno, van a ir teniendo poder y va a generar grandes conflictos de guerras civiles. Bueno, en Nueva España, después que lo fusilan a Iturbide, va a venir un caudillo que va a tener una dictadura de varios años, que fue Antonio López de Santana. Bueno, en el Río de la Plata también, además de la fragmentación de lo que era el Río de la Plata en varias repúblicas, también muchísimas guerras civiles, muchos caudillos. Y en Venezuela también, después de que muere Bolívar, toda la fragmentación en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y las guerras internas. Y así llegamos a la última sección que nació, digamos, esta separación nació de esto que habíamos planteado al principio de las dos banderas y de lo que fuimos descubriendo cuando nos acercábamos a estos protagonistas. El nombre es ¿Qué vínculo existe entre política y deseo?, que también era lo que planteaban hoy al principio del encuentro. Leo una partecita. La mayoría de los próceres que buscaron la independencia en Hispanoamérica sufrieron, después de haber conseguido el triunfo por el que habían peleado, una profunda decepción que no es explicable en todos sus factores a través de las dificultades naturales que surgen de la vida política. Esta constatación nos ha hecho buscar las dos banderas por las que lucharon los insurgentes, que ya nombramos antes. Aquella insignia ideal, conocida ya por todos, que es la de ser independientes y protagonistas en las tierras del continente americano, y aquella otra bandera misteriosa, que es un pensamiento dominante en todos los hombres, el deseo de infinito. Este deseo de infinito se manifiesta también en la política. Aquellos que cambiaron la realidad se encontraron con el deseo de infinito que les abría un nuevo horizonte. Algunos se preguntaron por el significado de la vida. Por eso terminamos esta muestra con esta sección que son más bien preguntas. La central es ¿qué vínculo existe entre política y deseo? Le escribe Bolívar una carta a un general en 1830, poco antes de morir. Todos mis razonamientos llegan a la misma conclusión. No tengo esperanza de salvar la patria. Este sentimiento, o mejor dicho, esta convicción, ahoga mis deseos y me sume en la desesperación. Soy de opinión que todo está perdido para siempre. Si solo se tratase de hacer un sacrificio que fuese de mi felicidad, de mi vida, de mi honor, créanme que no vacilaría. Pero estoy convencido de que ese sacrificio sería inútil, pues el cambio del mundo excede el poder de un hombre, y como soy incapaz de hacer la felicidad de mi patria, me niego a gobernar. Además, los tiranos de mi patria me han expulsado y proscrito, de modo que no tengo patria a quien ofrecer mis sacrificios. Napoleón también, en el libro mencionado, desde la isla de San Helena, 1821. He ahí el destino de los grandes hombres, el de César, de Alejandro, y se nos olvida. Y el nombre de un conquistador, así como el de un emperador, no llega a ser sino un tema de colegio. Nuestras hazañas caen bajo la férula de un pedante que nos alaba o nos insulta. ¿Cuál es, pues, la fuerza que hace mantener de pie esta iglesia combatida por el océano furioso de la cólera y del desprecio del siglo?
¿Cuál es el brazo que desde 1800 años hace la preserva de tantas tempestades que han amenazado tragarla? Desafío a que se me cite alguna existencia igual a la de Cristo, exenta de la menor alteración de ese género, que esté libre de esas mudanzas y de esas vicisitudes. Por eso acá planteamos otras preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de construir a partir de un proyecto político? ¿Para qué sirve dar la vida por causas que quedan a mitad de camino? ¿Qué debería pedir un político leal al deseo infinito de su corazón? Dice el Papa Benedicto, en el primer libro de los Reyes se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en este momento tan importante? Éxito, riqueza, una larga vida, la eliminación de los enemigos. No pide nada de todo esto. En cambio suplica, concede a tu siervo un corazón dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Aquí aparecen los dos conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia, en los que conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser. Al joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería si nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? Pienso que en último término también hoy no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil, la capacidad de distinguir el bien del mal y así establecer un verdadero derecho de servir a la justicia y la paz. Cuando en la política se es realmente leal con el deseo, cuando la política es concebida como conservación y aumento del poder, o cuando se la concibe como reconocimiento del otro para la construcción común. Bueno, yo también ya la había leído antes y también, bueno, ahora volviéndola a escuchar, claramente veo esta dimensión humana que, por ejemplo, contaban sobre estos protagonistas y a mí me genera claramente, obviamente independiente de los tiempos en los que estamos, independiente del contexto que hay, también internacional, obviamente uno no puede hoy en día buscar lo que sea una independencia, pero yo imagino esa pasión con la que se movían estos personajes históricos, claramente era una pasión inmensa que después vimos la reacción de ellos con la cuenta, cuando realmente hacen la cuenta con la realidad. Me quería preguntar a uno de ustedes, en realidad, ¿qué les generaba cuando iban a estos textos? O sea, que fueron protagonistas también en el elaborado de la muestra, junto con Daniel Fornari y con otros historiadores, y Tati también que está aquí presente. Bueno, ¿qué es lo que le despertaba realmente encontrarse con estas personas? Yo lo pregunto principalmente porque muchas veces, sobre todo un poco por la desesperación que tuve, miraba a estas personas claramente heroicas por lo que han generado, pero perdí esta dimensión de que en el fondo eran humanos, que claramente deseaban, tenían pasiones como cualquiera de nosotros, incluso también con los políticos actuales, que también imagino que tienen estas utopías y claramente hacen cuenta con los significados de la realidad. Bueno, empiezo. No, para mí fue también fue un descubrimiento, decía Francisco. Sobre todo, a mí me encanta la historia y cuando la posibilidad de dialogar con personas que son las que hacen la historia, por ahí uno puede caer fácilmente en ciertos reduccionismos, que sea yo mi formación, por ahí uno estudia procesos o es más fácil catalogar, bueno, los libertadores, los revolucionarios, los masones, ¿no? Uno ponerle rótulos a grupos de personas o estereotipos de personas. Y cuando fuimos descubriendo, como entre los que hicimos la muestra, esta posibilidad de entrar en diálogo de esta manera, mirando qué mueve a una persona, qué movió a alguien, también pensando en la actualidad, y cómo cuando alguien se mueve en serio y hasta el fondo, en algún momento hay preguntas que le surgen porque la vida es así, ¿no? Y entonces preguntarse por el significado, por el sentido, para mí fue un descubrimiento
que me hace gustar todavía más la historia, porque existe siempre la posibilidad de, con cada protagonista que uno encuentra, de hacer esta búsqueda, digamos, que en realidad nos acerca a estos grandes con mi vida. Y también que te quita ese prejuicio o ese estereotipo en lo que es muy fácil caer, que termina reduciendo a la persona, ¿no? Quizá uno de Napoleón, por ahí, que fue una figura muy controvertida, y uno lo podía tildar, bueno, quiso conquistar el mundo, ¿no? Hizo un imperio. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué preguntas hizo? Primero que una sorpresa y después que me permite acercarme al otro, digamos, acercarme y poder llegar a dialogar. Sí, agregando un poco lo que dijo Lucía, a mí me impresionó primero el poder conocer más a los hombres, ¿no? Héroes. Sí, nuestra historia está hecha de héroes inmarcesibles, digamos, intocables, totalmente mítica. Una historia que se elaboró no a partir de lo que sucedieron, de los hechos sucedidos, sino a partir de una invención ideológica que se produce correctamente en Argentina a fin del siglo XIX. ¿Se entiende? Es una historia que se inventa, es un mito, se crea el mito de los orígenes que no existió, o existió de otra manera, en todo caso, o tuvo otra forma. Por eso digo, acercarnos a esta mirada a mí me permitió primero conocer mucho más de América, cosa que nosotros en la formación no tuvimos. Y por eso nos cuesta hablar de México, nos cuesta hablar de Colombia, de cualquier país, porque no conocemos. Como América se atomiza en 20 repúblicas, cada república inventa su historia. Y es una historia también separada de otros países. Porque creímos que hace 200 años nosotros nacimos. Y América, reitero este concepto, me parece fundamental. América nació hace 500 años. América tiene un pasado común que no tiene 200 años, sino 500. Que tengamos que volver a hacer lo que fue América hace 500 años, sino que tenemos que tener en cuenta como un pasado que es nuestro pasado. Todavía en la figura de estos hombres, más de carne y hueso, para mí fue muy importante el acercamiento a esa vida. Por lo cual, anticipo las preguntas. Creo que la pregunta un poco también la está respondiendo, solamente la digo para que se escuchen todos. Pregunta por qué consideran esta visión antropológica como la más justa, ya que podría ser considerada como de ingenua. Por eso digo, en el mismo, lo que vengo diciendo es que no es una visión, la nuestra es una visión no estrictamente histórica, es histórica y algo más, como dije, que también puede ser revisada dentro de un rato y puede recibir otros aportes, no hay que ser la verdadera, pero no me parece ingenua de lo que dije antes, es decir, de que necesitamos una mirada sobre nuestro pasado más realista que la que se construyó a partir de una invención ideológica. No se entiende hay que aclarar más. Si la historia, por lo menos en Argentina, la historia la inventa Mitre y Vicente Fidel López, digamos, a partir de una mirada que ellos necesitaban justificar el país que querían construir. Pero no se adecuó a los hechos reales, o por lo menos se adecuó totalmente a lo que había sucedido. Por eso no me parece que es una mirada ingenua, digo. Un poco lo respondí antes, pero me parece eso. Es verdad que es algo, para mí, para los que hicimos la muestra, es como un camino nuevo que uno tiene, digamos, por ahí de la forma en que uno estudia o entiende la historia. Es verdad que no es la única ni la verdadera, o sea, uno la va a ir revisando. A mí me parece, por lo que me pasó a mí, digamos, leyendo y conociendo más a estos protagonistas, que uno, yendo al encuentro y al diálogo con hombres de otro tiempo, uno puede reconocer esto que dio la muestra, de que todas las personas tenemos deseos de cambiar las cosas, de bien, de justicia, de hacer y de proyectar.
Entonces uno puede encontrarse y ver si el otro tiene algo para decirme a mí o no. Para mí por eso es interesante. Sí, por eso digo, retomo lo que dije al principio de un autor que cité, ¿no? Para construir una sociedad nueva es necesario tomar en serio la vieja sociedad, que es la tradición, la totalidad de la tradición, no solamente una parte, lo que me interesa, lo que quiero destacar, sino la totalidad. Y la totalidad de América son 500 años. ¿No? Entonces, la construcción de héroes también inmaculados atenta a nuestras miradas. No intentamos llegar a los hombres, no hay un gran interés por acercarme al hombre, como soy yo hoy, como cualquiera de nosotros, sino una historia, como digo yo, de Visique. No sé si muchos chicos conocerán lo que es Visique. Eso de la ronda mi No, bueno, también hablando del tema de los héroes, bueno, hay también otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo puede ser héroe alguien que manda a matar? Y por eso digo, me parece que, digamos, hay que mirar a los hombres cómo ellos vivieron, ¿no? La tensión que nosotros intentamos focalizar entre lo que deseaban, entre esa utopía que inicialmente no es mala, luchar por la justicia, la independencia, algo que cualquier hombre desea, pero que al fracasar, no tuvieron en cuenta todos los factores, cuando se les rompió la herramienta en la mano, no supieron unir esa voz, como esa dos banderas, hacerlas hablar. Entonces, bueno, los hombres, los metidos dentro del barro de la historia, vieron como pudieron, ¿no? Sus guerras, pero digo, los héroes son creaciones posteriores que hacemos nosotros, de una historia, me parece, ya de modelo. Sí, por ahí habría que también preguntarse qué queremos decir cuando decimos héroes, porque la idea de la obra justamente era no caer en eso, que también es un reduccionismo, ¿no? Poner a una persona en un lugar bastante complicado también. Nosotros hablamos de protagonistas que eran personas de carne y hueso, que tuvieron proyectos y hicieron grandes cosas, como vimos, pero bueno, también, o sea, eran humanos, y también la cuestión de mandar a matar, también tenemos que ubicarlo en el tiempo, digamos. Estamos hablando del principio del siglo XIX, digamos, las cosas se solucionaban de otra manera, entonces eso también es importante. Es interesante la pregunta, digamos, no es que este sea el camino, nosotros no queremos decir tal cual como actuaron estos protagonistas, es como hay que hacer ahora, porque estamos en otro momento, en otras circunstancias. Pero sí, yo recalco digamos, las consecuencias de este hecho de la independencia, ¿no? Que son la atomización de América, de su gran y extraordinaria unidad que tenía, la aparición de guerras civiles que creo que duraron hasta muy cerca de nosotros, y del caudicismo, que son como consecuencias que todavía están presentes. ¿Por qué la insistencia en el deseo? Y la siguiente pregunta es, ¿surgen algunas certezas en este recorrido? Están buenas las preguntas. La idea es, bueno, de la última sección de generar preguntas en ustedes, no es para traspasar el problema. La certeza digamos, lo que yo podría decir ahora es que, bueno, tiene que ver las dos preguntas, ¿no? La existencia del deseo fue un descubrimiento que nosotros hicimos, que mirar así a una persona significa no reducirla y tratar de entender por qué actúa como actúa, qué le queda a partir de eso que hizo, de la forma que lo hizo, ¿no? Sabiendo, y eso lo sabemos por experiencia, que todos nos movemos por el deseo de algo, como decían, le había leído al principio Pedro. Eso es lo que nos hace levantarnos a la mañana, lo que nos hace emprender política, lo que uno desea que las cosas cambien, que las cosas sean mejores. Para mí una certeza que puede surgir de este recorrido es que, digamos, la posibilidad de construir,
digamos, de que el poder sea utilizado para bien, digamos, nace cuando uno puede, digamos, actuar sabiendo que la política no es el último, o sea, no es la respuesta, ¿no? A mí la figura que más me movilizó es la de Bolívar, ¿no? Si uno piensa que todo lo que hace es por gloria personal, que lo hacemos, ¿no? Yo sin estar en política también, ¿no? A veces pienso, ¿no? El trabajo es para mi éxito, para mi gloria personal. Actuar así nos deja siempre un sabor amargo. En algún momento uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Porque a veces la respuesta no es la que yo esperaba, o a veces el éxito nunca llega o no es reconocido. Para mí, bueno, es como una certeza es como volver a pensar, que no sé si es certeza exactamente, pero volver a pensar el poder, qué entendemos cuando queremos actuar en política, para qué vale todo lo que uno hace, de dónde nace lo que uno hace, digamos. Poder preguntarse eso puede ser una ayuda, no sé si es una certeza. La muestra quiere decir también que en el fenómeno de los héroes iniciales se funda la historia sucesiva de la América del Sur, que muchas veces buscó a personas singulares como solución política. Sí, sí, yo creo que... Bueno, sí, hay algo de eso, de cómo se planteó, cómo se pudo plantear, digamos, la independencia y el actuar de estos protagonistas en esa consecuencia, porque es consecuencia de eso, de cómo fueron las independencias, el cortar el lazo con esta unidad, el no poder trabajar juntos, digamos, enseguida, fue generando estos líderes, estos héroes, ¿sí? Que después por muchos años fueron muy difíciles de erradicar. Hola. Bueno, quería contribuir con una cosa, ¿no? Que es, me pareció muy importante esa pregunta, si no era ingenuo el método por el cual se encaraba el conocimiento de la historia creado por la muestra. No me parece que sea así, porque justamente lo que tratamos era de superar ese tipo de antinomia con el cual se suele plantear o la ilustración, el espíritu moderno,